Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta comisión. Estamos en el 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, en la 20ª Semana Internacional de Diseño en Palermo, y hoy vamos a trabajar sobre el segundo volumen del cuaderno Interfaces, Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa, que es producto de nuestro trabajo en el Congreso Interfaces, que es un congreso anual sobre creatividad, tecnologías e innovación para la calidad educativa, y todos los artículos provienen del trabajo que hemos hecho en este congreso. La línea de investigación a la que pertenece este cuaderno es la número 6, Diálogos, Convergencias e Interacciones. Nosotros hemos agrupado los 17 textos o artículos que componen este cuaderno 279, que ya está publicado, ya está subido a la plataforma de la facultad, en 3 núcleos temáticos, y cada uno de ustedes ha sido incluido en alguno de estos 3 núcleos temáticos. El primero es diseño, metodologías y enfoques epistemológicos. El segundo es innovación educativa, tecnologías e inteligencia artificial. Y el tercero es género, inteligencia emocional y representaciones sociales. Bien. No sé si ha entrado algún autor más por ahora, déjenme chequear. Y si no, ya avanza. Ah, Paula, perfecto. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Paula? Ahí está, buen Sí, día. ahí está, perfecto. Sí, vas a exponer en el orden número 6, ¿sí? Después de Perfecto. Marina Falasca. Aquí les están compartiendo en el chat el acceso a la publicación, al cuaderno. Y yo sigo chequeando si entró alguien más. Por ahora no. Bien. Bueno, vamos a comenzar, así Paula puede seguir con su tarea. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por alterar el orden. A veces pasa que se nos superponen todas las actividades. Bueno, buenos días, buenas tardes para quienes están por otras latitudes. Desde ya agradecemos la oportunidad de participar en este coloquio, como la posibilidad de haber publicado nuestro trabajo que escribimos junto con Begoña Aguirre y Juan Ignacio Mayada. En esta presentación lo que nosotros le queremos contar es que, bueno, lo que elaboramos fue una propuesta metodológica. Nuestro trabajo se titula Recursos para el análisis de las portadas de medios gráficos, con especial interés y énfasis en revistas argentinas. Estas constituyen justamente parte del corpus, digamos, con el cual estamos trabajando en un proyecto de investigación UBACIT en la Universidad de Buenos Aires, y es un conjunto estamos estudiando sobre un conjunto de revistas y la cobertura que estas revistas brindaron a la Guerra de Malvinas, allá entre abril y junio, perdón, de 1982. Para realizar este análisis, lo que nosotros utilizamos son herramientas provenientes de la sociosemiótica, del análisis del discurso y de la semiología también, con el objetivo de analizar a estas revistas en sus niveles temático, retórico y enunciativo. Y lo que hacemos particularmente es puntualizar no solo en el cuerpo de la revista, sino también en el análisis particular de la portada de estas revistas. ¿Pero por qué? Porque justamente estas portadas no solo seleccionan y jerarquizan noticias, sino que también construyen una identidad editorial, activan ideologías, configuran lo que Eliseo Verón llamó el contrato de lectura, esto es, qué vínculo o qué pacto propone cada medio a sus lectores acerca de cómo interpretar, ¿sí?, eh, esa realidad, entre comillas, que construyen o sobre la que informan. No sé si María Begoña, que es la otra escritora, se pudo conectar. Ella me dijo que estaba esperando, pero por lo que veo me parece que no está unida. Si no estoy equivocada, bueno, continúo y ya después le cedo la palabra a mi compañero Juan. Desde una mirada comunicacional, nosotros partimos de considerar que las tapas de las revistas operan siempre como un dispositivo comunicacional. Ah, me dice que está Begoña. Begoña, si estás, si querés, te cedo la palabra. Si podés abrir el micrófono. No sé si ¿Estás, podés. ¿Estás, Begoña? Begoña?
Estará con otro nombre porque aquí no nos aparece. No, no aparece, no, yo tampoco la veo. Me dice, estoy por WhatsApp, pero no la estamos viendo ni escuchando, ¿no es cierto? No, No, no. bueno, entonces continúo yo. Les comentaba entonces que las tapas de las revistas nos interesan porque operan como un dispositivo comunicacional. Gastón Cingolani, que ha estudiado este tema, digamos, con bastante detenimiento, establece que una tapa de una revista no es solo la primera página, es un espacio donde confluyen distintos tipos de reglas. Reglas constitutivas, que son aquellas que definen cómo debe ser una tapa desde el punto de vista del formato, ¿no? Desde el punto de vista de lo formal independientemente del contenido. Y por el otro lado están los aspectos o reglas normativas, que acá sí aparece el tema del contenido y cómo debe funcionar esa etapa para comunicar, digamos, una idea. Entonces, este doble juego es el que permite pensar a la tapa como un espacio de interpelación visual y discursiva, y es desde ahí donde se activa la dimensión simbólica, digamos. ¿No? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto es que proponemos un análisis de las tapas en sus tres dimensiones: retórica, temática y enunciativa. Y ahora sí le Hola, cedo buen la día. palabra a mi compañero. Aquí Ahí está. estás, Begoña. Acá está Begoña, Begoña, sí. Sí, ahora sí, perdón. Bueno, ¿querés terminar de explicar algo acerca de la tapa, las últimas cuestiones acerca del sí, doble que juego que permiten? eso, como al aplicar estas tres dimensiones de análisis, la dimensión temática, retórica y enunciativa, o sea, qué se dice, cómo se dice, el efecto de sentido a las portadas, vamos a estar descomponiendo los mensajes y reconocer cómo operan sentidos más profundos que a veces pasan inadvertidos. Todo esto en contextos donde la comunicación se encuentra condicionada, como fue este análisis, en épocas de conflicto bélico o crisis política. Bueno, Bien, bárbaro, Mm. Begoña, gracias. Juan, si querés seguir vos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. perfecto. Bueno, como ejemplar paradigmático de este uso de herramientas, analizamos portadas de revistas argentinas que se editaron durante la Guerra de Malvinas, como todos saben, fue en 1982. Las revistas que analizamos fueron la revista Somos, la revista Gente y la Actualidad y la revista Radiolandia 2000. Bueno, en estas revistas observamos estrategias de construcción de sentido justamente. Por ejemplo, la revista Somos plantea en su tapa del 2 de abril una pregunta que es una pregunta más bien provocadora, que dice, bueno, ¿las Malvinas valen una guerra? El diseño de la tapa era un diseño sobrio, no tenía imágenes, generaba, uno al leerlo nos generaba cierta tensión o incertidumbre, y en cambio en la revista Gente eh, aparece más bien un tono triunfalista, porque justamente dice nuestros soldados victoriosos, titulares como vimos rendirse a los ingleses o seguimos ganando, e imágenes que, por supuesto, buscaban reforzar esto que podríamos denominar el orgullo nacional, ¿no? Incluso una revista de espectáculos como Radiolandia 2000 incorpora la cuestión de la guerra desde la participación de las mujeres, generando así un cruce entre historia, género y épica patriótica. Este caso, en todo caso, muestra cómo incluso bajo una misma editorial, que era la editorial Atlántida, las revistas no ofrecieron respecto a este tema una cobertura uniforme. Lo que se configura entonces como un mapa discursivo diverso, atravesado por las condiciones de producción, las presiones del régimen e incluso la función ideológica que cumplían los medios en ese contexto, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, entonces para cerrar, así no robamos más minutos, este trabajo lo que busca es pensar a las portadas desde una perspectiva sociosemiótica para desentrañar no solo los sentidos implícitos o explícitos que se comunican a través de una tapa y de un medio de comunicación, sino también para interrogar sus implicancias ideológicas y culturales. Entonces, esperamos, bueno, que este aporte sirva para fortalecer una lectura crítica de los medios, especialmente en contextos excepcionales, como puede ser un contexto bélico, como fue el contexto de la Guerra de Malvinas, donde la construcción de sentido no fue unívoca, como dijo mi compañero, porque justamente las revistas Somos y Gentes, que pertenecían las dos a la editorial Atlántida, tuvieron dos coberturas bastante diferentes respecto de la guerra, y
Lo que sí, digamos, vale la pena analizar es esto, la construcción de sentido entonces no fue unívoca, pero sí estratégica. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era contarles brevemente lo que habíamos estado trabajando, invitamos a la lectura del artículo y por supuesto al número, la lectura, hacer una lectura completa del número 279 de Cuaderno. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Un tema muy relevante, muy significativo y muy anclado a estos dos sentidos, ¿no?, comunicacionales, que son el contenido y lo relacional, que es lo que contextualiza en definitiva a ese contenido, y el efecto que eso produce, ¿no? Un ejemplo paradigmático, diría, y para leerlo en profundidad en el artículo. Muchísimas gracias, equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Bien, después vamos a tener tiempo para debatir, yo sé que los chicos del equipo se tienen que retirar, pero les digo al resto, para profundizar. En principio vamos a ir avanzando. Tenemos tiempo porque nos da el tiempo como para que cada uno exponga sus 10 minutos tranquilos y después hacemos un intercambio hacia el cierre para definir algunas conclusiones, 3 o 4 conclusiones de lo que ha pasado en este contexto. Bien, ahora sí, vamos a escucharte, Covadonga. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir Sí, claro. y, y os cuento el proyecto. Bueno, pues bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de presentar aquí la ponencia. Muchísimas gracias. Me encanta estar aquí en el coloquio internacional con mis compañeros. Mi nombre es Covadonga y soy profesora de expresión gráfica arquitectónica en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad CEU, donde soy también, además, directora del Laboratorio de Fabricación Digital. La ponencia que presento aquí, que se publicó en la revista Cuadernos, pues se titula Representación gráfica arquitectónica y fabricación digital inclusiva hacia el diseño participativo y la accesibilidad universal. Y está centrada en una serie de actividades que desarrollamos en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí de España, en el que tratábamos de investigar y encontrar criterios para poder diseñar espacios arquitectónicos más inclusivos y accesibles para personas con discapacidad intelectual. Vamos a ver si puedo avanzar. Ay, un momento que voy a poner modo pantalla completa y ahora. Vale. Bueno, ahí veis los 4 puntos en los que he simplificado la comunicación. Lo primero me gustaría explicar la preocupación que nos llevó a plantear este proyecto de investigación, que yo creo que se refleja en unas cifras muy claras. Por un lado, en nuestro país, las personas con algún tipo de discapacidad alcanzan un nivel educativo inferior a todos los demás. Eso es una evidencia clara. De hecho, en un informe que presentó Unidiversidad en el 2023, hace nada, se detectó que únicamente el 1,6% de los estudiantes universitarios tiene alguna discapacidad. Es decir, que digamos que al nivel de educación superior, el número de personas con discapacidad que llega es muy, muy bajo. En este sentido, pues nosotros en el Laboratorio de Fabricación Digital nos unimos de alguna forma a lo establecido en la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030 de la Comisión Europea y también a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual, que se desarrolló en las Naciones Unidas en el 2006. Ambas entidades que promueven la igualdad del acceso a la educación. Nosotros, desde nuestro laboratorio, hemos venido fomentando esa inclusión social ofreciendo programas de formación en tecnologías de fabricación digital para distintos niveles, distintos ciclos de formación, personas con distintas capacidades durante los últimos 7 años.
Y ahí es donde nos dimos cuenta de que nuestra universidad, los espacios docentes y universitarios en nuestra escuela, no estaban diseñados para facilitar el aprendizaje de este colectivo, y nos planteamos analizar cuáles serían los criterios de diseño para espacios arquitectónicos, educativos y universitarios, que de alguna forma fueran universales, óptimos para el aprendizaje para este colectivo y para todos los demás. Por este motivo, pues nuestro objetivo en este proyecto de investigación se centró en tratar de analizar una serie de tipologías arquitectónicas con la colaboración de personas con discapacidad intelectual, tratando de deducir una serie de criterios que permitieran mejorar el diseño de los espacios arquitectónicos. Con este objetivo, pues empezamos a desarrollar un proyecto de investigación, una metodología participativa en la que se establecieron diferentes actividades a través de las cuales poder conseguir el feedback o conseguir el retroalimentación de personas con discapacidad para poder incluirlo en estos criterios. En esta metodología, la primera actividad que desarrollamos incluía una breve presentación inicial en la que se ofrecía a los participantes una visión general sobre distintos aspectos relacionados con el espacio arquitectónico. Tengo que decir que hemos trabajado con 350 y algo personas con discapacidad, y por supuesto pues no tenían formación en el ámbito arquitectónico, y había que explicar en primer lugar pues determinados conceptos que sirvieran como fundamentación teórica. Nos centramos en tratar de explicar cómo se percibe el espacio arquitectónico a través de los sentidos, cuáles son los parámetros que requieren nuestra atención como arquitectos a la hora de diseñar un ámbito arquitectónico, para que ellos lo pudieran comprender y pudieran opinar y ofrecernos su opinión personal, ¿no? Hablamos en este caso de cualidades espaciales, dimensiones, proporciones, altura de los espacios, cualidades cromáticas, cualidades táctiles como las texturas o los materiales, los acabados, y también el empleo de la luz natural, la intensidad de luz, el tipo de iluminación. Todos estos parámetros que de alguna forma forman parte del diseño de un espacio arquitectónico. Para poder trabajar con ellos, realizamos como dos actividades diferentes. Por un lado, utilizábamos una comparativa de imágenes en las que se mostraban distintas tipologías arquitectónicas de aulas universitarias, y les pedíamos que de alguna forma nos describieran los espacios y nos seleccionaran cuáles eran aquellos que les producían un mayor confort o una mayor sensación pues de tranquilidad y calma, que fomenta la concentración y la mejora de la actividad pedagógica. Y por otro lado, también trabajamos con realidad virtual. Utilizando gafas de realidad virtual, los participantes podían recorrer virtualmente diferentes tipologías de aulas para analizarlas desde sus experiencias personales, puesto que las iban recorriendo ellos mismos de manera virtual, y así podían reflexionar sobre la percepción espacial gracias al uso de esta tecnología. Una vez finalizado este análisis, la segunda actividad que planteábamos para recoger su opinión pues es una actividad creativa en la que tenían que utilizar las tecnologías del laboratorio de fabricación digital, las cortadoras láser, las impresoras 3D, las cortadoras de vinilo, para fabricar unas piezas que usábamos a modo de unidades modulares y con las cuales ellos podían realizar maquetas arquitectónicas para proponer tipologías de aula que les parecieran más accesibles o más inclusivas. Incluso podían organizar la disposición del mobiliario en cada aula, que eso también afecta a la actividad docente. En esta fase, pues nada, es una fase creativa donde tenían que diseñar ese aula universitaria jugando con diferentes alturas de aula, diferentes orientaciones, distintos tipos de huecos, para analizar la idoneidad de estas aulas y de las actividades que se desarrollaban dentro del aula. Ahí, por ejemplo, tenéis algunas de esas maquetas donde hay espacios para
teoría, para práctica, para trabajo en grupo y en función del tipo de espacio, de la tipología de aula, pues diferentes dimensiones, diferente disposición del mobiliario y diferentes configuraciones de los huecos y de los accesos al aula. Todo eso diseñado por los propios participantes. Y finalmente, la tercera actividad, pues los participantes que habían estado trabajando en en grupos de 3, pues exponían al resto las propuestas explicando en detalle las motivaciones que habían seguido para el diseño, comentarios, reflexiones y sobre todo centrándose en aquellos espacios que consideraban más adecuados para mejorar la accesibilidad cognitiva de cada tipología arquitectónica. Tras esta experiencia, estas actividades interactivas, por supuesto también trabajamos con unas encuestas que debían rellenar al finalizar las actividades, cuando ya tenían los conceptos arquitectónicos claros, y a partir de ahí nosotros hemos sido capaces de deducir una serie de criterios para mejorar los espacios arquitectónicos. Voy a simplificar y indicar únicamente algunas de las recomendaciones y criterios que extraímos de este trabajo colaborativo, que centramos en 2 grupos fundamentalmente. Por un lado, les pedíamos su valoración acerca de la sensación de bienestar psicológico, de protección y de confort físico en esas tipologías, y por otro lado, les pedíamos analizar la capacidad de cada tipología para generar en los usuarios una imagen del espacio amable, acogedora, que despertara de alguna forma sentimientos positivos en ese espacio y sentimientos de pertenencia también, para mejorar esa experiencia educativa. En este sentido, pues en cuanto a cualidades espaciales, por ejemplo, destacar que el empleo de planos verticales transparentes pues inducía en los participantes comportamientos exploratorios, como una sensación de apertura, de seguridad, y mejoraba notablemente la experiencia de los alumnos en el aula. Sin embargo, por ejemplo, la variación de los planos horizontales, es decir, el empleo de gradas o de niveles dentro de un espacio de aula, eso, pues la verdad es que se entendía de manera negativa, ¿no? Eran partidarios de espacios a un único nivel que promovían la interacción entre los estudiantes, la flexibilidad de mover el mobiliario para poder agruparse, digamos que promoviendo un enfoque pedagógico más activo. En cuanto a la disposición del mobiliario e incluso también la diversidad cromática, esto estimulaba también el dinamismo, la colaboración entre estudiantes, el trabajo en grupo, mejoraba la motivación, mejoraba la sensación de bienestar. En cuanto a la iluminación, desde luego la preferencia era una iluminación natural que de alguna forma mejoraba positivamente las respuestas cognitivas y emocionales de los estudiantes y fomentaba también una mayor participación. Y por último, en cuanto a la temperatura de color, esto tenía un efecto tremendo en este colectivo, ¿no? Afectaba directamente de una manera enorme a lo que es el confort emocional y a la disposición mental a la hora de enfrentarse a una tarea en el aula, ¿no? Fomentaba comportamientos de relajación cuando la iluminación es de temperatura cálida y en ambientes fríos algo más de concentración. Estos son algunos de los simplificados, algunos de los resultados de la investigación. Aquí en esta diapositiva comparto pues todos los resultados que hemos ido publicando a lo largo de estos 2 años y medio que llevamos trabajando en el proyecto. Tengo que decir que aquí está únicamente la parte de los resultados que corresponde a las actividades desarrolladas en el laboratorio de fabricación digital, porque el equipo de investigación es un equipo muy amplio donde participan diseñadores, arquitectos, urbanistas y también psicólogos que han ido desarrollando distintas partes del proyecto. Y con esto, pues nada, dar agradecimiento, por supuesto, al Ministerio de Ciencia por financiar esta investigación y este viaje que nos está llevando a un conocimiento más profundo como arquitectos de nuestra realidad, y también a todas las fundaciones y organizaciones no gubernamentales gracias a las cuales hemos podido traer al laboratorio a este enorme número de participantes que nos ha permitido tener una cantidad de información significativa para poder validar este proyecto, especialmente a la Fundación 11. Pues tiene un programa que se llama Unidiversidad, donde se imparten clases
en distintos entornos universitarios a personas con distintos tipos de discapacidad. Así que nada más, muchísimas gracias por la atención y encantada de atender al final cualquier pregunta y escuchar vuestras presentaciones. Muchísimas gracias, Covadonga. Muy, muy rico, muy nutritivo todo lo que nos has contado. También valoramos, sí, el aporte del Ministerio de Ciencias en España a estos proyectos, a estas investigaciones tan ricas y que luego pueden derramar en transferencia de tecnologías a todo el planeta, ¿no? La verdad que la investigación es sumamente rica. Y por supuesto muy bien desarrollada y la verdad que un placer escucharte, un placer ver el resultado de 2 años de trabajo de investigación en equipos interdisciplinarios y bueno, y esperemos todos que se pueda llevar a cabo en el plano de la realidad y nos irás contando, ¿sí? Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos ahora con María Isabel. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Al igual que Covadonga, estoy muy complacida de estar con ustedes, de compartir nuevamente este espacio. En mi caso, voy a traer un estudio ensayístico que vengo realizando desde hace varios años y que vengo compartiendo también con la universidad respecto de pensar y problematizar e interpelar las cuestiones contextuales sonoras en las aulas, ¿sí? Este estudio, digamos, que pretende también alcanzar algunos objetivos investigativos y de indagación y con herramientas metodológicas, pretende problematizar estas condiciones contextuales de producción, el impacto, ¿no?, del sonido que se establecen al interior de un aula. En el momento, sí, de presentación de proyectos, podría ser, ¿no?, cuando los estudiantes en la modalidad de foro, sí, hacen la presentación de proyectos. Consideramos este acontecimiento, digo consideramos porque somos un grupo que venimos pensando desde una agrupación que se llama Antropología de la Escucha, que viene estudiando lo que nosotros llamamos el Homo Audiens, ¿no? El sujeto en situación de escucha, ¿sí? Que es un equipo también interdisciplinario aquí en Argentina, en donde en este caso consideramos a este aspecto del aula, ¿no?, como plataforma de transmisión y el impacto del sonido como elemento contextual, que pareciera ser escindido, ¿sí?, naturalizado y poco interpelado en este enjambre, ¿no?, que podríamos llamar un enjambre contextual en el que la escena educativa se lleva a cabo. El aula como modalidad, ¿no?, como modalidad de foro, es un encuentro entre docentes y estudiantes unidos para llevar adelante una presentación oral de proyectos de investigación que en general los alumnos vienen desarrollando a lo largo del ciclo académico, y en el mismo se propician justamente la escucha e intercambios entre ponentes e interlocutores al interior de la asignatura que corresponda, ¿no? En mi caso fue muchos años Introducción a la Investigación, que es una asignatura que en nuestra facultad es no troncal y obligatoria para todas las carreras del campo del diseño y la comunicación. Entonces el foro se presenta no solo como forma posible para que los estudiantes expongan sus proyectos integradores, sino también es una plataforma de enlace entre los saberes aprendidos, ¿no?, durante la cursada y estas condiciones contextuales que propician o no la presentación, ¿sí? Habida cuenta que, como decía anteriormente, digamos que el elemento que tiene que ponderarse en ese momento es la escucha
para que se produzcan los intercambios entre los actores implicados en la escena. La propuesta de este escrito que la revista 279 me ha publicado y que agradezco nuevamente, tiene que ver entonces, como les decía, interpelar esto que sucede en la fricción de esta suerte de entretejido entre el objeto a exponer y los componentes del contexto que se suscitan, colaborando o no de modo tal que tanto el orador del proyecto como sus interlocutores interactúen de manera eficaz durante estos acontecimientos. En este caso, nos ha parecido interesante que este desarrollo lo hemos podido justamente llevar adelante porque consideramos que hay una suerte de aspectos en el escenario educativo pedagógico que se han podido saldar, perdón. Es decir, algunas tensiones al interior del acontecimiento pedagógico digamos, están saldadas, ¿no? El aula actual ha dejado atrás al aula tradicional. El docente ya no es un sujeto parado en el centro de un panóptico impartiendo sus saberes a los estudiantes. Los estudiantes no son meros receptores al estilo caja negra de saberes enciclopedistas. La pedagogía bancaria ha perdido su sentido, dejando paso a un encuentro docente-estudiante, estudiante-pares, que se legitima a partir de esta metodología que es el currículum por proyectos. Partimos entonces de un acontecimiento pedagógico que, sin soslayar el liderazgo del docente, se ha complejizado con el movimiento y el diálogo, abriendo paso a lo que denominamos en este momento el aula taller, ¿no? A la emergencia de este pensamiento crítico, el saber hacer, la democratización del aprendizaje en su totalidad. Lo que decimos es que es en este escenario el que posibilita de alguna manera que estos aspectos contextuales, tales como el sonido en el aula, podrían ser la iluminación, las corporalidades, pero en este caso hemos puesto nuestra oreja, digamos, nuestro foco en el sonido, son elementos constitutivos del contexto. No, digamos, solo es posible porque ciertos componentes epistémicos, como decía anteriormente, estructurales, sostienen de alguna manera la posibilidad de interpelar desde esta perspectiva. El aula y su predisposición espacial, sus características acústicas al momento de una clase, más aún en la presentación de proyectos, allí en la plena interacción de las voces, entre tantos otros elementos, marca un entorno que no solo es físico, sino emocional, en tanto subjetivante para todos los actores de nuestra escena pedagógica. La acústica no es un mero decorado ni una mera contingencia, no es una circunstancia azarosa, por tanto naturalizada, con la que no se pueden operar cambios. El entorno sonoro interactúa en tiempo real con esta escena que hemos localizado, envolviéndola, modificándola y sacralizándola. Es en esta piel envolvente que por su porosidad tiene vaivenes, disrupciones, aperturas y cierres continuos y constantes. Bueno, hay todo un desarrollo, yo no sé, María Elena, cómo estoy de tiempo. Sí, estás muy bien, estás muy bien. Bueno, Sí. quería nombrar a Mircea Eliade, que es un autor que hemos tomado para hacer el cierto desarrollo de recorrido teórico en esta propuesta ensayística. Mircea Eliade, en sus estudios de lo sagrado y lo profano, nos aporta elementos para ser pensados al interior de nuestra práctica. Hay un espacio, una utilización del mismo en el aula y también hay un tiempo,
una utilización del mismo. Esta unidad de espacio-tiempo se convierte en una unidad metodológica. Hay un marco que es mucho más que un marco, hay una forma en la transmisión que no es accidental, no es un decorado, como decía yo anteriormente, ¿no? Eh, Aquí, desde la perspectiva del estudio religioso, Mircea Eliade, él dice que para el hombre religioso hay un espacio que no es homogéneo, ¿sí? Que presenta roturas, escinsiones, porciones de espacio cualitativamente diferentes a otras. Podríamos pensar que esta ruptura en la homogeneidad que Elíade plantea en el campo de lo religioso sucede en el aula, ¿sí? Esta cosmogonía, ¿no? Al decir de Elíade, que se sacraliza cuando un lugar es tomado de alguna manera, ¿sí? Cargado con todo este acontecimiento. Entonces, podríamos pensar al aula, digamos, desde este lugar e interpelar estas cuestiones que no están demasiado, o que están demasiado, en todo caso lo voy a decir al revés, que están demasiado naturalizadas y escindidas a la hora de pensar el acontecimiento pedagógico. Un alumno exponiendo frente a esta especie de ágora educativa es un sujeto parlante, actuante, gesticulador, sonorizador de múltiples mensajes. Sus compañeros y docentes, citando a Jean-Luc Nancy, se encuentran a la escucha de su exposición, incluyéndose en la escena y aportando infinidad de modificaciones al disertante, tantas que en ocasiones se tornan complejas de objetivar y de escribir. La licenciada María Cecilia Kiertik, quien es docente actualmente de nuestra facultad, nos posibilita pensar estos espacios desde la perspectiva sonora. En su tesis, ella escribió una tesis vinculada a la envolvente o la envoltura sonora que tienen los artistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para generar sus producciones, traspolando esta propuesta de la autora al aula. Diríamos cuáles son las estrategias que en este caso, en lugar de los artistas, se procuran los alumnos y los docentes para generar un entorno sonoro adecuado para trabajar en la producción, en este caso, de obras tales como la producción de escritos, la producción de trabajos de investigación, en un contexto en donde estamos situados, según la Organización Mundial de la Salud, en una de las ciudades más ruidosas del mundo, ¿no? Y entonces, digamos, ya tal vez por una cuestión de tiempo Ahora sí. y de respeto por el resto de mis compañeros, simplemente es un poco esto, transmitir esta posibilidad de compartir con ustedes en el día de hoy este elemento contextual que en ocasiones, como decía anteriormente, no lo tenemos en cuenta, sí, lo tenemos poco incorporado. Y bueno, es un poco la invitación de incorporarlo, ¿sí? De incorporarlo como un elemento más, no solo contextual para poder apropiarnos y jugar de una manera, digamos, que nos produzca beneficios en el aula, sino también desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Para poder desarrollar estudios de investigación en relación a este objeto. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias. Muchas gracias, Marisabel. Y si me permitís, quisiera agregar la relevancia que tiene el estudio, el análisis del sonido y el impacto en la producción de los estudiantes. Esta facultad tiene como modelo pedagógico el aprendizaje basado en proyectos con el desarrollo de un proyecto integrador anclado en 4 momentos, le llamamos. Si la evaluación no existe en los parciales, pero existen a partir del marco teórico que se va trabajando durante la cursada, la elaboración de un proyecto integrador que nuclea y refiere a los contenidos trabajados durante la cursada. El llamado momento 4 o el examen final
siempre es foro y siempre es la expresión oral, la presentación, el modelo pitch del proyecto integrador de los estudiantes en una evaluación individual, ¿sí? En algunos casos se puede trabajar, depende de la magnitud del proyecto, en duplas, pero la evaluación siempre es individual a través de un pitch. Y por eso para nosotros es muy relevante el análisis del impacto sonoro en estas presentaciones, tanto en la transmisión de lo que el alumno produce, como en la recepción de quienes están en el foro. En todos los exámenes finales, todos los estudiantes están en el aula escuchando y participando de la presentación pitch de sus compañeros, ¿sí? Están todos en el aula todo el tiempo escuchándonos todos, va pasando cada uno en el momento en el que le corresponde, y por eso es tan importante rescatar la relevancia del sonido y lo que el sonido aporta, o no, ¿sí? Cuando el sonido, digamos, la, la calidad sonora del espacio áulico no es buena, se deteriora el impacto de esa presentación y se degrada la transmisión del contenido. Por eso es que el sonido ha pasado a ser para nosotros un rasgo muy importante en todo el proceso, ¿sí? Muchas gracias, María Isabel. Y ahora No, de sí, nada, gracias a vos. avanzamos con el equipo Juan Manuel y Silvina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Bueno, días. muchas gracias, al igual que el resto de los exponentes, gracias por habernos invitado a participar en este coloquio. Acá estamos con Silvina. Vamos a presentar, Sí, perdón, Juan Manuel, le pido por sí, favor que se presenten y digan de qué institución son, porque si bien está en la agenda, con el apuro por ahí no lo decimos y así estamos bien referenciados, ¿sí? perdón, bueno, mi nombre es Juan Manuel. Con Silvina trabajamos en la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. Somos docentes de la asignatura Química Orgánica. Eh, Trabajamos en diferentes carreras, pero en algunas carreras está en primer año, en otras carreras está en segundo año. Y bueno, Materia del ciclo básico. sí, no, ay, perdón. Y además, bueno, quería comentar que también formamos parte de un grupo de investigación que es, digamos, está vinculado al diseño de materiales educativos, sí, para la enseñanza de las ciencias experimentales, también con sede en la Universidad Nacional del Litoral. Bien, bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Perfecto. Bien, yo les voy a comentar, digamos, la última partecita de lo que fue mi tesis doctoral. Silvina, junto a la doctora Silvia Porro, dirigieron mi tesis de doctorado en Educación en Ciencias Experimentales de la UNL. Desde ya que fue un proyecto, digamos, y un trabajo de investigación muy grande, yo simplemente voy a hablar sobre la última parte que está relacionada a las percepciones de los estudiantes y docentes con relación al uso de las TIC en la universidad. Fundamentalmente les voy a comentar el caso de una aplicación informática llamada nomenclatura orgánica. Nosotros que trabajamos en las ciencias experimentales, este tipo de ciencias tiene un lenguaje particular. En el caso de la química, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada son quienes establecen las reglas de cómo llamar a los diferentes compuestos químicos. Y este es un tema, digamos, que suele generar bastante conflicto a los estudiantes, porque muchas veces aprender la nomenclatura orgánica es complicado, les lleva, digamos, les genera muchas dificultades, sobre todo, digamos, cuando son alumnos de primer año que recién están ingresando en el ámbito universitario. Y es importante poder conocer el nombre de los compuestos químicos, y en este caso de los compuestos orgánicos, porque conocer o entender bien su nombre nos da muchas pistas para poder comprender a futuro lo que son las propiedades y las reactividades de estos compuestos orgánicos. Entonces, el no poder comprender adecuadamente esta nomenclatura muchas veces se constituye como un obstáculo para poder seguir avanzando en los contenidos siguientes de la asignatura. Por eso que lo que hicimos fue hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya desde hace muchos años se está hablando mucho de las TIC en el ámbito educativo. De hecho, Pogo Romaní las define como un conjunto de dispositivos y herramientas que lo que hacen es facilitar el tratamiento de la información y cómo poder transmitirla. Y de esa manera se constituyen como elementos que favorecen en lo que es el acceso al conocimiento. Entonces, ¿por qué no pensar en el uso de las TIC
para poder elaborar materiales didácticos y utilizarlos en nuestra asignatura. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que por sí solo las TIC no se constituyen como un modelo educativo, sino que obviamente para que cumplan una muy buena utilidad, lo que hay que hacer es enmarcarlas adecuadamente dentro de una planificación de clases que favorezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el objetivo general de mi tesis fue evaluar la aplicación de una aplicación informática que nosotros diseñamos para la enseñanza de la nomenclatura orgánica en diferentes carreras de la UNL, y además analizar actitudes y valoraciones de los estudiantes hacia esta aplicación que nosotros diseñamos. Como objetivos específicos, mi trabajo tuvo muchos, acá simplemente se los muestro, era desarrollar y validar la aplicación, contrastar los aprendizajes, analizar las actitudes y fundamentalmente, que es lo que hago referencia en la publicación que mandamos a los cuadernos, fue indagar las opiniones del estudiantado y del profesorado acerca de la utilización de esta aplicación informática. Si les interesa profundizar más en todo lo que hicimos, todo lo que es el desarrollo y la validación de la aplicación fue publicado en el año 2020 en la revista Indagatio Didáctica de la Universidad de Aveiro, en Portugal, y todo el análisis de las actitudes y valoraciones de los estudiantes fue publicado en el Boletín de la Asociación Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad de España en el año 2024. Así, muy rápidamente les comento, uno podía descargarse en el teléfono celular la aplicación Nomenclatura Orgánica, se accedía a una pantalla inicial, y en esa pantalla inicial podía acceder a ejercicios prácticos que estaban agrupados por familias de compuestos orgánicos. Había una autoevaluación en donde los estudiantes, una vez que interactuaran con la aplicación, podían chequear su autoaprendizaje, y también estaban disponibles apuntes teóricos. Un apunte, digamos, un archivo en PDF que estaba permanentemente accesible para que en el momento que surgiera alguna duda, el estudiante podía ir a ese apunte. Tanto los ejercicios como la autoevaluación consistían en preguntas de tipo verdadero o falso, multiple choice, seleccionar la respuesta correcta, o en algunos casos había que tipear el nombre de uno de los compuestos orgánicos. Se apretaba con un botoncito y entonces la aplicación decía si la respuesta era correcta o incorrecta. Trabajamos con 427 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros lo que hacíamos era presentar esta aplicación a los estudiantes, los invitábamos a utilizarla y a los docentes a poder incorporarla en sus clases. No alteramos para nada lo que fue la dinámica de las clases de los profesores, simplemente los profesores eran quienes decidían si la utilizaban o no y cómo la utilizaban en sus clases. De esos 427 estudiantes, 227 la utilizaron, y 200 estudiantes no utilizaron la aplicación. Voy directamente, digamos, con respecto a la metodología, a lo que fueron las entrevistas. Luego de hacer todo el análisis de evaluaciones, de análisis de actitudes mediante cuestionarios, lo que hicimos fue seleccionar docentes y estudiantes para realizar entrevistas en profundidad, fundamentalmente docentes y estudiantes que utilizaron la app en sus clases. Lo que hicimos fue formular preguntas abiertas sobre diferentes categorías que ya les voy a comentar, y luego esas respuestas fueron analizadas en un software Atlas-T, en donde se elaboraron redes conceptuales y nubes de palabras. Con respecto a los estudiantes, entrevistamos a 10 estudiantes de diferentes carreras. ¿Qué nos interesó consultarles? Bueno, fundamentalmente para ver si utilizan TIC en el estudio de las asignaturas, cuáles eran esas TIC que utilizaban, si consideraban que el uso de las TIC favorecía el aprendizaje de los contenidos, dónde las utilizaban, en qué tiempo. Y después, obviamente, yendo puntualmente a la aplicación que nosotros habíamos hecho, la idea era tratar de que nos sugirieran mejoras para la aplicación, qué les había gustado, qué no les había parecido adecuado, entre otras cosas. Bueno, por ejemplo, cuando consultamos acerca de las TIC que utilizaban por el estudio, todos nos contestaron que utilizaban fundamentalmente tutoriales de YouTube. Eran los videos, qué sé yo, relacionados a plataformas educativas, en el caso de la química, que fundamentalmente abordan temas de la química. Por ejemplo, acá les hago siempre un extracto de las redes semánticas que elaboramos. Por ejemplo, algunos utilizaban tutoriales de YouTube, de KimiTube, de Khan Academy, ¿sí? Fundamentalmente tutoriales de Internet. Utilizan mucho, más que un libro de texto, nos decían que iban fundamentalmente a los tutoriales de Internet. ¿Dónde los utilizaban? Fundamentalmente en la casa. ¿Sí? Cuando llegaban, a la noche, cuando se acostaban, cuando estaban en algún momentito o al sentarse a preparar una materia, pero fundamentalmente una única persona
nos comentó que utilizaban los ratos libres de la facultad, cuando tenían los baches, los espacios, digamos, en la facultad, sino que la mayoría siempre prefería estar tranquilo en su casa para poder utilizar, digamos, este tipo de herramientas tecnológicas. De los aspectos positivos que valoraron de la aplicación era la gran cantidad de ejercicios que tenía disponibles en la herramienta, ¿sí? La nomenclatura, desde ya que es un tema bastante práctico, por supuesto que sigue lineamientos teóricos y reglas que uno tiene que aprender, pero es práctica, es un tema, digamos, que se aprende directamente con la práctica. Entonces valoraron muchísimo el tema de los ejercicios y también valoraban el hecho de que la aplicación les decía si se equivocaban o si no se equivocaban en el momento en que ingresaban, digamos, una respuesta. Acá tenemos, digamos, algunas de las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, decían que la app abría el panorama sobre ese tema, que tenía muchos ejercicios más que los que proponían las guías de coloquio, que no se volvía algo mecánico, el hecho de que esos ejercicios también iban cambiando en la medida que uno ingresaba, digamos, en la aplicación. Y también valoraron mucho que era una herramienta muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Lo que cuestionaron fue el hecho de que nosotros, yo les comenté recién, digamos que los ejercicios estaban agrupados por familia. Una vez que terminaban todos los ejercicios de la familia, ahí recién la aplicación les da un resumen de las respuestas correctas e incorrectas y en el caso de que se hayan equivocado, cuál era la respuesta correcta. Entonces, lo que cuestionaron, y es lo que estamos precisamente en estos momentos de transformación de la aplicación, es el hecho de que los chicos querían la respuesta inmediata. Es decir, contestaban más allá de que la aplicación les dijera que estaba bien o que estaba mal. Si estaba mal, quería que les dijera de manera inmediata el nombre correcto del compuesto en el que estaban trabajando en ese momento. Es decir, no querían esperar hasta finalizar la sección. Con respecto a los docentes, detectamos 4 docentes que utilizaron la aplicación en sus clases. Algunos de ellos simplemente la utilizaban, la presentaban y le decían a los estudiantes, los invitaban a interactuar con ellas. Otros docentes lo que hicieron fue organizar diferentes actividades, grupos de trabajo. Cada uno, digamos, elegía cómo utilizar la herramienta en su clase. Nosotros en ese sentido no interferimos, ni propusimos, ni obligamos a los docentes a modificar sus planificaciones. Entre las preguntas que le realizamos a los docentes, bueno, por un lado, si creían que las TIC favorecían el aprendizaje de sus contenidos, por qué habían decidido, digamos, utilizar la herramienta que nosotros diseñamos en sus clases, y también que nos comentaran, digamos, valoraciones en relación a las herramientas, digamos, a las herramientas que nosotros habíamos desarrollado. Básicamente, todos los docentes, perdón, coincidieron, digamos, en que hoy en día la educación está atravesada por las TIC, o sea, que se utiliza mucho, digamos, en las clases, consideran que facilitan, digamos, el aprendizaje de ciertos contenidos al combinar diferentes modos de presentar la información. Por ejemplo, una de las docentes nos dijo que estamos en la era de la tecnología, por lo tanto consideran muy importante, digamos, la aplicación en sus aulas, que contribuyen al aprendizaje, digamos, de manera más dinámica, y que obviamente que los estudiantes, al estar muy embebidos en lo que son las tecnologías digitales, las utilizan mucho. Por otra parte, consideraban también que las TIC pueden ser herramientas que favorecen, digamos, o facilitan la adquisición de conocimientos, que son muy amigables y muy útiles para los estudiantes, y que esta generación obviamente empatiza con las tecnologías digitales, por lo tanto tenemos que aprovechar y tenemos que hacer, digamos, ellos sugieren que se deberían hacer uso de este tipo de tecnologías en las aulas. Esto nos llamó la atención cuando dice que los docentes no podemos estar ajenos a los cambios que se desarrollan en la sociedad con relación, digamos, a lo que sería la tecnología educativa y la innovación tecnológica. Es decir, nos falte o no capacitación, nos guste o no, no podemos negar, digamos, que las TIC, digamos, están muy asociadas a lo que es el ámbito educativo y tenemos que empezar a aprender a hacer uso de ellas para dar, obviamente, un uso pedagógico adecuado, ¿no? Y bueno, y obviamente las TIC favorecen, digamos, lo que es la adquisición de conocimientos porque permiten agrupar ideas en un formato de fácil acceso y fundamentalmente rescataron que la app sea muy intuitiva. A modo de conclusión sobre esta partecita, digamos, bueno, la posibilidad de estudiar la nomenclatura orgánica de manera autónoma, que fue otra cosa que los estudiantes, digamos, nos recalcaron mucho, el hecho de que en cualquier tiempo y espacio podían estar aprendiendo nomenclatura, no necesariamente dentro de un aula o
teniendo un libro físico, sino que simplemente con tener el celular en la mano, yendo en un colectivo, esperando, no sé, un turno médico, lo que fuera, podían estar aprendiendo, digamos, nomenclatura orgánica. Eso quizás, esa libertad de poder elegir el tiempo y el espacio de estudio fue una de las cosas que más, de los aspectos, digamos, que más valoraron los estudiantes. Como propuesta de mejora, como ya les comenté, se sugirió la visualización inmediata de las respuestas correctas ante un intento fallido por parte del estudiante. El profesorado también valoró la utilización de las TIC como mediadoras del aprendizaje en las aulas y también valoró mucho, digamos, lo que es la aplicación que nosotros diseñamos, ya que facilita el aprendizaje dinámico y autorregulado del tema. Las sugerencias de mejoras también fueron muy similares a las que realizaron los estudiantes. Esto que nos llevó a que en este momento nos encontramos en el proceso de reformulación de la aplicación. No me, digamos, detallé mucho la metodología, pero nosotros trabajamos con los principios de la investigación basada en el diseño, que consiste, digamos, en diseñar una herramienta, probarla, hacer una prueba piloto, en base a las respuestas que nosotros obtenemos, volver a diseñar el recurso, volver a probarlo y así realizar diferentes ciclos iterativos de prueba y de evolución de respuesta. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es trabajando con los ingenieros en sistemas de la información. Nosotros simplemente aportamos el conocimiento y los contenidos, no aportamos, no somos especialistas en el desarrollo de aplicaciones, así que ahí nos aliamos, trabajamos en conjunto con ingenieros informáticos que en este momento se encuentran reformulando la aplicación para dar respuesta a las sugerencias, digamos, que nos hicieron, digamos, durante este trabajo de investigación. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. Mira, justo en la última diapo abordaste el tema sobre el que te iba a preguntar. Básicamente me preocupa entender cómo es esa interacción entre el equipo que vos liderás y la investigación que están desarrollando desde el punto de vista del contenido y el equipo que desarrolla tecnológicamente la aplicación. ¿Pertenecen a la misma institución? Y si querés contarnos un poquito la dinámica, cómo funciona. ¿Ustedes les transmiten las necesidades y ellos les devuelven un cronotipo? ¿O cómo es ese proceso? Porque me lo imagino muy complejo en términos de necesitamos esto desde la mirada de la disciplina, desde la mirada disciplinar y pedagógica, y del otro lado un equipo desde una mirada absolutamente tecnológica. ¿Cómo es esa conjunción, ese trabajo en equipo, esa iteración? Nosotros lo que hicimos fue, nosotros en realidad la persona que desarrolló, el informático que desarrolló la aplicación, no pertenece a la Universidad Nacional del Litoral, sino que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional, que también tiene sede acá en la ciudad de Santa Fe, en donde se estudia precisamente la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información, que son los ingenieros en sistemas. Bueno, nosotros en realidad este trabajo fue hecho muy a pulmón. Quien nos desarrolló, digamos, la aplicación bueno, es un familiar de Silvina, que fue mi codirectora, entonces nos hizo el favor de desarrollar gratis la aplicación, vamos a decirlo, digamos, no hubo, digamos, ahí ningún monto para pagar. Entonces lo que hicimos fue, nosotros tuvimos reuniones preliminares en donde dijimos, a ver, nosotros nos interesa, digamos, transmitir este contenido. Nos gustaría, digamos, que, bueno, la nomenclatura orgánica se agrupa en familias, tenemos tantas familias, nosotros te damos los contenidos, nosotros queremos, digamos, que en los ejercicios que nosotros propusiéramos, estarían este y este contenido. Hicimos una primera propuesta de ejercicio, nosotros fue quien nos sentamos a diseñar los ejercicios y después con todo ese material en un papel, en una hoja, fuimos y se la llevamos al informático. Al cabo de muy poco tiempo realmente nos devolvió una propuesta que hubo que hacerle muy pocas mejoras porque la verdad que fue muy buena en cuanto a la interactividad que tenía, en cuanto al diseño, en cuanto a la estética. De hecho también, no Y lo eso mencioné. quería comentar un poquito, que también en esta primera etapa, digamos, también pudimos realizar una validación hacia personas expertas de la aplicación, o sea, a donde había investigadores relacionados al campo del educativo, al campo, digamos, disciplinar de la química orgánica y también
a informáticos. Entonces, y se hizo esa consulta, ¿sí? A 9 expertos con distintas categorías que ellos tenían que puntuar. Y bueno, esa fue una primera devolución que tuvimos y ahí empezamos a hacer algunos retoques, algunas mejoras, Ujú. digamos, de la aplicación. Así que bueno, sí, fue como pasando por varias etapas de validaciones de expertos, después también relacionado también a las actitudes, también hicimos distintas pruebas pilotos, o sea, como vos bien decís, un trabajo de ida y vuelta bastante arduo hasta que, bueno, más o menos tuvimos un producto digno para llevar a las aulas Ujú. y así todo, hay un montón de cosas que tenemos que seguir corrigiendo. Genial, genial, ¿no? Y me imagino que en esta etapa estarán más analizando el UX, la usabilidad, la experiencia del usuario para hacer esas pequeñas correcciones que la hagan más amigable, ¿no? Que todo esto es un proceso, lleva tiempo y lleva idas y vueltas. Pero bueno, dobles felicitaciones, ¿no? Por el resultado de esta puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza de manera casi manual, ¿no? Que es doblemente valorado. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y quiero que sepan que para nosotros siempre es un honor contar con la UNL aquí en el Congreso de Interfaces y en todas las actividades que desarrollamos. Para quienes no la conocen, la Universidad Nacional de Editorial es una de las universidades más prestigiosas de la Argentina y con un instituto de investigación, si no es el más, de los más prestigiosos también. Así que bienvenidos siempre al equipo. Gracias, muchísimas gracias y Muchas gracias. felicitaciones, Juan. Gracias. Bien, ¿vamos bien? Sí, creo que sí. Marina, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, voy a compartir pantalla y me presento Da, brevemente, así dale. vamos ganando tiempo. ¿Ven bien la pantalla? Ahora sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marina Falasca, soy magíster en Educación y Estudios de área, investigadora, formadora de formadores. Me desempeño como profesora en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, y en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Dirijo también una organización sin fines de lucro que promueve la internacionalización de la educación secundaria y superior, Star Scholars Argentina. Y hoy voy a compartir con ustedes una experiencia de investigación y formación que explora el potencial de la realidad aumentada ORA en el diseño de materiales y actividades para la enseñanza de idiomas. Esta propuesta surge del trabajo con docentes en formación de la Cátedra Multimedios aplicados a la enseñanza del inglés en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y busca destacar tanto los beneficios pedagógicos de la realidad aumentada como los desafíos reales de su implementación en contextos educativos diversos. Cabe aclarar que este es un estudio piloto de carácter exploratorio. El artículo resume los resultados y aspectos prácticos. Por cuestiones de tiempo no voy a ahondar en las cuestiones teóricas y metodológicas, pero principalmente el objetivo fue evaluar las percepciones de los futuros docentes en términos de los beneficios y los desafíos de diseñar materiales con realidad aumentada para la enseñanza de idiomas en general y específicamente el inglés, que es lo que nos aboca. El artículo básicamente analiza cómo la realidad aumentada puede enriquecer la enseñanza de lenguas. Desde una mirada pedagógico-didáctica se exploran los beneficios para la adquisición de segundas lenguas y se presentan ejemplos concretos y recomendaciones prácticas surgidas del trabajo con los futuros docentes. Destaco también que ellos mismos diseñaron sus propias actividades con herramientas de realidad aumentada como parte del proceso formativo. Y para ponerlos un poco en contexto, la realidad aumentada consiste básicamente en superponer información digital como imágenes, sonidos o datos sobre el mundo físico en tiempo real, a diferencia de la realidad virtual que nos sumerge en un entorno completamente digital. La realidad aumentada mantiene al usuario conectado con el entorno real, lo que permite experiencias de aprendizaje que son tanto inmersivas como contextualizadas, lo que es ideal para trabajar el idioma en situaciones comunicativas significativas.
En el aula de idiomas, según la percepción y las respuestas dadas por los docentes, la realidad aumentada tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, puede facilitar la visualización de vocabulario abstracto mediante modelos 3D, enriquece los libros de texto con contenido audiovisual e interactivo, permite también gamificar contenidos lingüísticos, motivando a los estudiantes, e incluso puede reconocer objetos reales y mostrar su nombre en el idioma meta. Esto contribuye desde ya a una enseñanza más significativa, activa y multisensorial, que es lo que intentamos promover en la cátedra. Y desde el punto de vista pedagógico, los beneficios que identificaron fueron principalmente la contextualización. La realidad aumentada, según su propia valoración, permite aprender vocabulario de estructuras en situaciones reales, fomenta también la participación y el protagonismo estudiantil. Las apps pueden ofrecer correcciones instantáneas, lo que permite una retroalimentación más contextualizada e inmediata. En términos del aprendizaje, se puede extender fuera del área, esto del área y del contexto del aula, ¿no? Esto permite un aprendizaje más flexible, también simula entornos auténticos para una mejor práctica comunicativa y fortalece la comprensión auditiva, lectora y la producción oral y escrita, algo que para nosotros en el contexto de la enseñanza de idiomas es fundamental. Y en términos de la valoración de los docentes sobre el uso específico de la realidad aumentada, en los cuestionarios que se les administraron antes de la experiencia y luego de la experiencia, destacaron principalmente el aumento en la motivación del alumnado, la mejora en la interacción y participación y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, identificaron también desafíos importantes como la falta de formación específica, el acceso limitado a dispositivos tecnológicos y la necesidad de tiempo y planificación para diseñar materiales efectivos. Entre las herramientas sugeridas por los futuros docentes, voy a mencionar algunas. Se encuentran Unite AR, que es ideal para crear mapas interactivos y glosarios 3D. Natural Reader, que convierte textos en audio para trabajar la pronunciación. Arlupa permite simular juegos de roles y situaciones comunicativas reales. Y por último, Metaclass, que transforma libros de texto en experiencias interactivas. Todas estas experiencias fueron probadas por los propios docentes en formación y, como dije, ellos mismos diseñaron actividades significativas y contextualizadas con estas aplicaciones. Como reflexión final y para no restar más tiempo, consideramos que la realidad aumentada tiene un enorme potencial para transformar la enseñanza en general y la enseñanza de idiomas en particular. Creemos que es una herramienta poderosa que puede promover aprendizajes activos, inclusivos y contextualizados, pero obviamente para lograr una implementación real y sostenible es clave ofrecer formación docente continua y garantizar el acceso equitativo a la tecnología, especialmente en contextos educativos con menos recursos. Les agradezco por su atención. Los invito a leer el artículo completo donde pueden ahondar un poco más sobre los aspectos metodológicos y algunas de las encuestas administradas. Y también pueden contactarme si desean conversar sobre posibles colaboraciones o compartir experiencias similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Tengo una consulta. ¿Este producto está vigente? ¿Se comercializa? No. Bien. No. No, de hecho, me hicieron una pregunta similar cuando expuse en el Congreso de Interfaces. Esto fue hecho muy a pulmón, como bien decía Juan. Eh, son materiales que hemos compartido con otros alumnos del profesorado y materiales que los alumnos mismos han puesto en práctica con sus propios alumnos, pero no hemos comercializado nada. Hay un artículo de la revista Gestión Educativa, en este momento no tengo el link, después lo busco si quieren y se los paso, donde pueden ver links directos a las aplicaciones y a algunos de los videos donde se muestra cómo funciona, eh, sobre todo el glosario interactivo que fue muy popular entre los alumnos, porque como bien dije en la presentación, una unidad de texto tradicional
se puede convertir en, o mejor dicho, un texto común, ¿no? Que uno usa para presentar vocabulario, se puede transformar en un glosario interactivo superponiendo simplemente la cámara del celular con aplicaciones como Unite AR. Eso automáticamente se transforma en un glosario interactivo donde determinadas palabras, digamos, digamos, el marcador, ¿no? Puede hacer iniciar un video donde se muestre la palabra en un ejemplo concreto, o se puede visualizar un meme o un cómic que represente visualmente la palabra o el significado de la palabra, pero no hemos comercializado nada. Y muchas de estas aplicaciones son gratuitas, prácticamente todas. El único problema es que no son fáciles de usar. La verdad es que hemos tenido que ver tutoriales, hemos tenido que diseñar nuestros propios tutoriales. Esto es algo que también resalté en la presentación de interfaces, porque algunos de los tutoriales que encontramos en línea eran muy básicos. Así que los alumnos se tomaron el trabajo de diseñar sus propios tutoriales para poder facilitar el acceso de estas aplicaciones a otros alumnos o docentes interesados. Vale. Qué maravilloso desafío, ¿no? Pensar cada uno desde su lugar cómo podemos hacer para difundir y para trazar un camino crítico para que esto esté disponible o más accesible, ¿no? Para que haya accesibilidad a este tipo de instrumentos, de herramientas, de dispositivos que puedan democratizar el acceso al aprendizaje de idiomas extranjeros Exacto, para sí, todos, sí, la ¿no? verdad es que hay muy poco escrito sobre este tema. Ujú, sí. Y es cuestión de animarse. La cátedra en sí, nosotros buscamos siempre innovar, obviamente, la cátedra se llama Multimedios aplicados a la enseñanza, entonces constantemente estamos Ujú. buscando maneras de incorporar lo nuevo, y los alumnos son los que experimentan y encuentran también muchas soluciones a problemas reales que enfrentamos en la realidad del aula de idiomas del día a día, ¿no? Y la Ujú. realidad es que también esto lleva mucho tiempo, y diseñar este tipo de actividades, o transformar una unidad tradicional en una universidad, o perdón, en una unidad aumentada, lleva muchísimo tiempo, entonces no es algo que el docente pueda hacer o tenga tiempo de hacer en el día a día, ¿no? Pero bueno, por lo menos saber que está la posibilidad, y compartir experiencias que son positivas y que pueden llegar a generar cambios en Vale. las aulas. Bueno, muchísimas gracias. Celebro este tipo de espacios para poder compartir estas realidades, tal como las que presentaron Juan Manuel Selvina y ahora Marina sobre desarrollos que podrían facilitar el acceso al aprendizaje a muchas personas. Muchas gracias, Marina. No, gracias a vos. Paola, estamos contigo. Bienvenida. Bueno, buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación a participar de esta presentación y de la posibilidad de escribir y compartir la experiencia en el nuevo número de la revista. Bueno, voy a compartir y mientras tanto voy a ir presentándome. Bueno, yo en este momento, o por lo menos la experiencia que traigo aquí a este encuentro, se enmarca en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Ciencias Sociales específicamente. Yo soy, bueno, profesora de matemática, mi formación de base, pero también soy tecnóloga educativa, y desde hace, digamos, un año y medio más o menos vengo colaborando también a pulmón, ¿no? Un poco todas estas tecnologías emergentes siempre venimos un paso adelante en cuanto al trabajo y bueno, y quizás no tanto de recursos. Y en este sentido, en la Facultad de Ciencias Sociales, que abarca una diversidad de carreras como ser publicidad, periodismo, comunicación digital, educación, ciencias políticas, o sea, una diversidad de carreras dentro del campo de las ciencias sociales, se gestó, se creó al interior de la facultad el Centro de Investigación para el Impacto Social y Político de la Inteligencia Artificial.
Entonces estamos trabajando en ese marco con algunas propuestas de formación, investigación y tratando de comenzar a armar alianzas con otras instituciones. Y bueno, y en este sentido, el año pasado comenzamos a desarrollar este proyecto de investigación junto a la Universidad a Distancia de Madrid, que es una universidad justamente con carreras virtuales, y a través de una instancia de un profesor en nuestra facultad, en la universidad, trajo este proyecto de investigación eh, que se llama, bueno, justamente el nombre de aquí, ¿no? Inteligencia Artificial Generativa en Educación Superior, básicamente para evaluar el uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de consignas de actividades de aprendizaje. Eh, bueno, en este sentido, el proyecto ya, digamos, estaba estructurado, han participado de este proyecto varias universidades también de Latinoamérica, de México, de Perú. Pero bueno, lo que yo traigo aquí a compartir es un recorte, porque hicimos también un trabajo de comparación entre resultados de la Universidad Católica, ¿no? Digamos, en la implementación en la universidad, y lo que sucedió en la UDIMA. Ese es un trabajo que hicimos también, que está pronto a publicarse. Pero bueno, en este recorte y en este artículo que comparto para este número de la revista, puntualmente dejo indicado algunas conclusiones respecto a lo que sucedió en la implementación en la universidad, ¿no? Y básicamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, aquí tenemos los objetivos del proyecto, ¿no? Básicamente, conocer la relación entre los conocimientos en el manejo de herramientas de inteligencia artificial que tienen los estudiantes, poder sacar alguna conclusión respecto a si realmente esas herramientas impactan en el aprendizaje autónomo del estudiante. Bueno, y en consecuencia apreciar esa valoración de las herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Y en este sentido, el marco teórico que tomamos o que se tomó para el desarrollo de esta investigación es el modelo de Kirkpatrick en sus tres niveles digamos, de aplicación, que tiene que ver con el engagement académico o satisfacción con la formación, ¿no? Es una palabra que quizás no tiene una traducción concreta al castellano, pero es una palabra que en Europa y en el idioma inglés está muy, digamos, muy impregnada. El segundo nivel, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que se puede obtener digamos, del uso de estas herramientas, y la transferencia personal, ¿no? ¿Qué impacto tuvo el uso de herramientas para resolver, de inteligencia artificial para resolver actividades en la transferencia personal? Bueno, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, como decía, esta investigación se logró implementar en estas tres carreras, ¿no? Dentro de estas carreras, puntualmente, las materias digamos, que se implementaron fueron introducción a la comunicación publicitaria, introducción al periodismo y teoría de la comunicación, que son materias básicamente de primer año, que son materias transversales a estas carreras. Y aquí, bueno, una cuestión que tuvimos en cuanto a la adaptación del diseño tiene que ver con que, bueno, la facultad o la Universidad Católica es una universidad presencial. Si bien, bueno, después de la pandemia, digamos, la utilización de tecnología comenzó a tener mayor protagonismo. Contamos con una campus virtual, ¿no? Donde, bueno, fue posible
implementar esta investigación, ¿no? Pero la investigación estaba de alguna manera basada en un modelo a distancia. Como dije, la universidad de origen es una universidad a distancia, pero nosotros pudimos a través de las tecnologías implementar bien digamos, el diseño de esta investigación, que en realidad el diseño que se adoptó, la metodología de la investigación que se adoptó fue el diseño pre y post-test cuasi experimental sin grupo control. Em, bueno, en este sentido, aquí en esta imagen se puede ver en qué consistió digamos, el diseño, ¿no? Hubo un cuestionario inicial o pretest que se pudo cargar en un bloque dentro cada una de las asignaturas donde se implementó. Ese cuestionario se subió al aula Moodle. Luego hubo una actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje justamente tenía que ver con que se adaptó en cada asignatura donde se implementó esta investigación una consigna, que quizás una consigna de actividad que habitualmente se desarrollaba de una manera. Bueno, se adaptó con uso de inteligencia artificial, básicamente las herramientas que se sugirieron, o sea, aquí no fue una aplicación de herramientas, por eso se consideraron poquitas herramientas, se sugirieron ChatGPT, Copilot. En ese momento, a mitad del año pasado, Gemini recién comenzaba a tomar digamos, su camino, con lo cual no se priorizó. Y después para el desarrollo de imágenes, nuevamente se consideró Copilot que en ese momento también a mitad de año todavía estaba Bing, y eventualmente alguna herramienta para desarrollar, digamos, imágenes que los chicos conocieran, ¿no? Sobre todo por el campo de la publicidad y de la comunicación. Pero en sí no se profundizó en la aplicación de la herramienta, sino más bien cómo utilizar esa herramienta para poder ayudarse para el desarrollo de la actividad. Esa actividad entonces se subía al aula virtual y después, como tercera etapa, era la resolución de un post-test. Eh, en esto consistió la investigación. Tuvimos unos primeros resultados, como les dije, hubo también una segunda etapa de comparación de resultados. Esos resultados están publicados digamos, en el artículo, que aquí no los traje, pero bueno, básicamente sí hubo especialmente en el grupo de estudiantes de la UCA, hubo una diferencia entre digamos, los resultados obtenidos por el post-test y el pretest, ¿no? Básicamente en las dos primeras dimensiones o los dos primeros niveles del modelo Kirkpatrick hubo ahí un resultado superior en cuanto al nivel de engagement o satisfacción y de conocimiento del, digamos, post-test respecto al pretest. No así en cuanto a la transferencia personal, fue al revés, ¿no? O sea, una vez el post-test, cabe mencionar en ese orden que yo indicaba, es el último paso, ¿no? Luego de haber experimentado el uso de inteligencia artificial para resolver la actividad. Y ahí en lo que hace a la transferencia personal, en el post-test, hubo un resultado superior perdón, sí, correcto, inferior al pretest. Por eso, ahora estamos en una segunda fase y quería traer a modo de anticipo en analizar concretamente qué pasó en las actividades, ¿no? En las actividades de evaluación o de desarrollo.
Porque estas actividades, además de esa actividad, resolverla con asistencia de inteligencia artificial, después había una última parte de reflexión personal, ¿no? Que les pedíamos a los estudiantes respecto a qué les había parecido resolver esa actividad con inteligencia artificial. Bueno, aquí traigo a modo de ejemplo, una consigna de esa parte de desarrollo de la actividad, ¿no? Básicamente en la materia Introducción a la Comunicación Publicitaria. Y la idea era desarrollar esta consigna, ¿no? Realizar digamos, un breve contexto teórico de las categorías de los códigos no verbales. eh, Obviamente con bibliografía y demás, pero tenían que asistir ese trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? Y entregar a modo de resumen eh, ese resultado. Y también lo que se les pedía era el proceso, ¿no? Dentro de la consigna también se indicaba ir colocando, ¿no? Esas iteraciones o interacciones que tenían con la herramienta. Estamos en este proceso digamos, de evaluación o de revisión de los resultados de las producciones, pero a modo, digamos, así de síntesis de lo que estamos comenzando a ver en esas producciones y en esas reflexiones, es que hay digamos, un análisis bastante crítico respecto al uso o, o los resultados que me arroja, digamos, el uso de inteligencia artificial para resolver actividades académicas, ¿no? Y bueno, acá podemos ver que muchos están, digamos, como llegando a la conclusión de que no es tan sencillo resolver una actividad bien con inteligencia artificial, ¿no? Que se necesita de alguna manera de un conocimiento, de poder dar una buena instrucción, lo que llamamos un buen prompt, ¿no? Para obtener un resultado lo más deseable posible, y que realmente para hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial también lleva tiempo, ¿no? No es cuestión que la inteligencia artificial me resuelve rápidamente una actividad, por ejemplo, para entregar en la facultad. Entonces, un poco estamos viendo eso, ¿no? Que cuando trabajamos el uso de la inteligencia artificial abiertamente y nos ponemos a reflexionar con los estudiantes, hay, digamos, cuestiones que logran detectar en cuanto a que no es así de liviano hacer uso de la herramienta, ¿no? Sino que hay que estar capacitado y formado. Em, bueno, y acá entonces un poquito lo que recién comentaba, a modo de una conclusión, digamos, general que estamos viendo, ¿no? Los chicos usan inteligencia artificial, eso lo declaran. Esto tiene, digamos, vigencia más o menos un año, porque esto se realizó en el mes de junio, esta investigación, con los cuales estos resultados vienen de esa época. Entiendo que ahora, si hacemos la misma consulta, quizás sea mayor el número de estudiantes que utilizan inteligencia artificial, pero fíjense que acá el porcentaje de que utilizan ocasionalmente, ¿no? Inteligencia artificial para resolver actividades, coincide un poco con las respuestas que nos están dando, ¿no? El uso ocasional no hace un uso eficiente, ¿no? de la inteligencia artificial para resolver una tarea. Bueno, y para terminar y para ser un poco consistente con la temática, le pedí a la inteligencia artificial que me genere una infografía del trabajo que está publicado en la revista. Y bueno, y aquí está el resultado.
fíjense que hay algunas cuestiones, lo dejé tal cual, sin intervenir, hay unas cuestiones en cuanto a la identificación de palabras, ¿no? Fíjense que hay palabras, por ejemplo, aquí en el contexto aparecen algunas palabras que no están del todo claras. Pero bueno, si esta presentación se puede compartir, después si se puede leer el artículo, ver las diferencias y semejanzas, ¿no? Que un poco lo que nos dicen los estudiantes, usar inteligencia artificial también requiere un aprendizaje, ¿no? Entonces hay que ser crítico en cuanto a lo que nos devuelven estas herramientas, especialmente para un trabajo académico. Así que bueno, muchas gracias y los invito a leer el artículo en la revista. Muchísimas gracias, Paola. Muy bien, nada más y nada menos que el tema que nos empapa a todos en este momento, ¿no? El uso de la inteligencia artificial y cómo esa simplificación de que lo resuelve todo es una falacia, ¿no? Requiere de un trabajo muy arduo entenderla, interpretarla y hacer que funcione con un resultado. Bueno, es generativo, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, voy a hacer una pregunta para el público. Si hay alguna persona, sé que está Mónica Valenzuela, pero que no puede hablar porque está absolutamente disfónica, así que nos acompaña, pero no nos va a compartir la presentación por eso, precisamente porque está totalmente disfónica. Así que igual, muchísimas gracias, Mónica, por sumarte y por escucharnos. Eh, y si quedó algún participante que haya entrado después que comenzamos y que yo no lo haya percibido, no, creo que no. Gracias, Mónica. Bien, bueno, nosotros tenemos 10 minutos hasta menos cuarto por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, quiere compartir alguna reflexión con los expositores. Hago un breve recorrido. En primer término, habló María Paula Gago, Begoña y Juan Ignacio, que nos hablaron de los recursos para el análisis de las portadas de medios gráficos y trajeron un ejemplo muy relevante o representativo, que fue el tratamiento de la guerra de Malvinas en Argentina por medios argentinos en el año 82. Un trabajo sobre semiótica, ¿no? Luego, Covadonga nos trajo su investigación sobre espacios para estudiantes universitarios con discapacidades de distinto grado. Luego, María Isabel nos habló de la relevancia del sonido para este Homo audience, y cómo impacta el sonido en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los entornos de evaluación. Luego, Juan Manuel y Silvina nos hablaron del desarrollo de la aplicación para la nomenclatura, para la asignatura química. Luego Marina nos habló de la realidad aumentada para los procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros. Y por último, Paola nos trajo el actualísimo tema de el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien. Escucho, si quieren hacemos un breve recorrido, una reflexión mínima de cierre de cada uno de ustedes, de los expositores, y bueno, si surge alguna pregunta, los escuchamos. ¿Querés, Covadonga, hacer tu reflexión de cierre? Claro que sí. La verdad es que para mí ha sido un placer y además encuentro que este es el lugar donde yo tenía que estar, porque todas las reflexiones están como relacionadas, o es lo que me parece a mí, con mis intereses, ¿no? Yo me doy cuenta después de escuchar esto de lo complejo que es el aprendizaje, ¿no? Es una experiencia que cada vez es más compleja y que va más allá, por supuesto, del espacio físico en el que nos encontramos, que es un poco el centro del análisis de nuestra investigación, ¿no? A cuestiones tan intangibles como las que comentaba María Isabel, ¿no? Del sonido, que es un elemento contextual
tan importante que lo tenemos muy poco analizado, muy poco estudiado y no somos muchas veces conscientes de la relevancia que tiene en el acto no pedagógico sobre todo en estos momentos que yo creo que se está recuperando un poco, se está volviendo de nuevo a la esencia de recuperar lo verbal. Tú comentabas en la universidad, ¿no? que tenéis esos exámenes, esos PITs, ¿no? Que en realidad es una evaluación al alumno donde tiene que expresarse verbalmente los conocimientos adquiridos, ¿no? En este mundo de la inteligencia artificial, donde parece que le puedes dar al botón y conseguir un texto sin llegar a profundizar en él, a comprenderlo o analizarlo, pues esa necesidad de reflexión sobre lo que obtienes a través de la inteligencia artificial en un debate donde lo verbal te permite analizar y exponer tu punto de vista, yo creo que es fundamental. Y luego, por otra parte, están las nuevas tecnologías, lo que presentaba Juan Manuel, que es esta aplicación que hace que lleva el espacio del aprendizaje fuera del aula, ¿no? A cualquier sitio, al autobús o a donde te encuentres en ese momento. Y ya lo que proponía Marina, que es llevar el aprendizaje a unos mundos irreales que se configuran a partir de la superposición del conocimiento sobre el mundo físico, ¿no? Esos mundos ficticios. Entonces me doy cuenta cada vez más de lo complejo que es el acto del aprendizaje y me ha resultado enriquecedor escuchar todas estas aproximaciones al tema y bueno, pues me doy cuenta de que tengo que ampliar mucho más la profundidad del estudio de lo físico hacia otros mundos ficticios para avanzar en el conocimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias y enhorabuena a mis compañeros. Muchas gracias, Comandante. Es un placer escuchar tu presentación y tu reflexión. Muchísimas gracias por participar. Un placer tenerte aquí desde tan lejos. Bien, ¿alguien quiere seguir o nombro? Marina, ¿querés contar algo? ¿Querés cerrar si querés? Sí, cómo no. Dos cosas principalmente. El estudio de Juan Manuel me recordó la importancia de seguir explorando un poco también las percepciones de los docentes y los estudiantes, ¿no? Porque nosotros empezamos por explorar las percepciones de los futuros docentes. Ahora sería interesante seguir con las percepciones de los docentes y de los estudiantes, algo que tengo pendiente y en breve seguramente estaremos haciendo. También la escuchaba Paola y pensaba, ¿no? En las implicancias éticas que también son importantes a la hora de usar la realidad aumentada, ¿no? Creo que es fundamental abordar todas estas cuestiones para garantizar un uso responsable y ético de la realidad aumentada, protegiendo la salud y el bienestar de los usuarios. Y bueno, con respecto a Covadonga, muchas de estas aplicaciones también son ideales para trabajar con personas que tienen problemas de discapacidad, ¿no? Esto de poder transformar texto a voz, eh, creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar a poblaciones con necesidades específicas, algo que sea cada vez más en la realidad de las escuelas públicas de todo nuestro país. Resalto también que todas estas aplicaciones y todas estas actividades que hicimos con los alumnos se usaron principalmente en escuelas públicas con pocos recursos, así que no es imposible. Y quiero finalmente cerrar y alentar a todos a seguir, a pesar de la falta de recursos y de todas las trabas que tenemos en nuestro sistema educativo, a seguir innovando y tratando de mejorar la calidad del aprendizaje de todos nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias. A Bien, ustedes. Juan, Silvina. No, a ver, lo único lo que ya se ha dicho bastante, digamos, lo que por ahí me gustaría aportar es el hecho de hecho, tres trabajos, digamos, varios de los trabajos, digamos, que se pusieron hoy, hablan, digamos, de las tecnologías que se utilizan, y aún hoy todavía hay cierto rechazo
en el nivel académico utilizar este tipo de tecnologías. Y me parece que lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, o sea, no podemos empezar a ponernos de punta con la inteligencia artificial o con otro tipo de tecnologías porque no podemos evitar que no se use. Lo que sí me parece muy bien el hecho de hacer un uso crítico de esas tecnologías y, ¿por qué no?, mostrar las debilidades o hacer énfasis en las debilidades que puede llegar a tener. Recién Paola mostraba que había la imagen de la infografía que generó que tenía errores de redacción o de palabras, o sea, entonces me parece que si nos queremos poner en no a la inteligencia artificial vamos a perder. Entonces, la idea es empezar a tratar de hacer un uso más crítico. Quizás nosotros, con Silvina, que trabajamos en la parte de las ciencias experimentales, corremos con un poquito de ventaja en el sentido de que por ahí la inteligencia artificial no es tan buena para ni fórmulas químicas ni reacciones, o puede llegar a generar más errores. En la parte de la lengua y todo eso quizás está más preparada, pero me parece que el desafío es empezar a crear nosotros actividades que nos pongan enfrente de la inteligencia artificial y empecemos a cuestionarla. Me parece que ahí está el punto. No se puede luchar contra los molinos de viento, entonces, bueno, tratemos de utilizar, porque, a ver, hay que ser sincero también, nosotros como docentes también la utilizamos, digamos. Muchas veces para salir de una hoja en blanco o de, qué sé yo, como un primer puntapié. Entonces, bueno, hay que trabajar, me parece, con los alumnos de manera colaborativa, digamos, con la inteligencia artificial y con todas las tecnologías que hoy por hoy están surgiendo, digamos. Yo vengo yo hace como ya casi 30 años que pasé por la facultad, y en su momento yo lo único que tuve fueron las clases expositivas y no se permitía otra cosa. Y hoy en día se aprende y se enseña también de diferentes maneras. Entonces empecemos si bien todavía hay gente grande en las universidades que se reniega, digamos, de las nuevas estrategias de enseñanza, pero bueno, me parece que es lo que se viene, hay que subirse a ese tren. Vale, bien, muy bien. Bueno, simplemente agradecerles profundamente que hayan compartido su trabajo en este contexto, en este espacio, que hayan participado en la publicación y que pertenece al Instituto de Investigación de esta facultad. Les recuerdo que la edición número 13 de Interfaces va a ser la última semana de septiembre de este año. Así que los volveremos a contactar seguramente. Y bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por compartir todo lo que tienen para compartir, que ha sido maravilloso. La verdad que todas las presentaciones han sido sumamente sustanciosas. Aquí Lila nos dice, gracias. Lila es el equipo organizador de este coloquio y está agradeciendo. Muchas gracias a vos, Lila. Muchas gracias a todo el equipo de la facultad por poder poner en funcionamiento esta instancia de manera correctísima. Así que, como siempre, muchas gracias, Lila. No se te ve tu carita, pero siempre te agradecemos la predisposición. Y muchas gracias, Fabi, que te veo ahí, Fabiola Nob, que es la responsable del área de maestría, posgrado y publicaciones, básicamente. Así que muchísimas gracias. Nos volvemos a ver pronto, muy pronto. Como saben, nosotros nos comunicamos asiduamente con todos ustedes, los bombardeamos a comunicaciones y a mails. Y les recuerdo entonces nuestro próximo Interfaces en la última semana de septiembre. Muchas gracias. Un placer. Sinceramente, de corazón, un placer. Gracias, buenos días.